si aquí hubiera racismo, usted no estuviera en un puesto en la Asamblea Legislativa. Si aquí hubiera racismo, usted estuviera trabajando en una plantación como esclava. Si aquí hubiera racismo, usted no estuviera en Costa Rica, sino en África, ¿verdad? Entonces, la gente cree que el mestizaje es una política positiva, pero no lo es, ¿verdad? Porque pretende decirnos, todos somos mestizos, todos hemos pasado por un crisol de razas. Entonces, al pasar por un crisol de raza, todos somos iguales, aquí no hay diferencia. Pero, bueno, la práctica dice todo lo Loco. contrario. Sí. Me hace falta contestarle lo de si un texto es racista, el autor también lo es. Sí, esa es la pregunta. Nos dio un buen fundamento para comprender desde dónde viene, ¿verdad? Toda esta problemática, entender el racismo como un sistema de dominación y los tipos de racismo que hay para poder darnos ahora sí una respuesta que incluso uno entienda un poco mejor respecto a que si una obra tiene muestras de racismo, el autor es racista o si hay un tipo de racismo voluntario. Sí, digamos que las personas creen que el racismo es algo ajeno a los participantes en el proceso de imaginación, producción escriturística o escritura y difusión del texto. Se lo digo de otra manera, digamos, como digamos las teorías literarias que nos han enseñado llevan a cabo una serie de separaciones, que una cosa es el autor, otra es el texto, o una cosa es el autor, otra es el narrador, o que una cosa es el autor real y otro es el mundo ficcional, o que una cosa es la vida y otra es la ficción. ¿Verdad? Esas separaciones provienen del estructuralismo, ¿verdad? Que cree que hay que separar estas cosas. Estas separaciones entonces tienen una única finalidad: exonerar o eximir al autor de cualquier responsabilidad sobre lo que el texto genera en quien lo lee. Por esa razón, cuando se trata de un autor consagrado, pongamos el caso de Joaquín Gutiérrez aquí en Costa Rica, la crítica lleva a cabo los siguientes ajustes. Digamos, va a decir, el autor no es racista, como se ha dicho que Gutiérrez no lo es. Ergo, el texto no es racista. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está el racismo? Exacto. Los escritores terminan diciendo, los estudiosos, el racismo puede estar en otra parte. El racismo está en el contexto o está en el lector, ¿verdad? Que es lo que se ha dicho aquí en Costa Rica. A Gutiérrez se le ha exonerado de racismo y por tanto se ha dicho que el texto no es racista. Y dice, bueno, pero sí, en aquella época decían los magistrados donde los negros vivían vejaciones, etcétera, sí había racismo, pero ahora no lo hay, dicen los magistrados. Entonces, ¿dónde está el racismo? Es que el racismo que dicen, los únicos que están viendo racismo son los que fueron víctimas alguna vez de racismo y proyectan en el texto lo que tienen en la cabeza. Verá, eso es lo que han dicho los especialistas que han explicado y han querido salvaguardar la imagen del autor. Pero, Sí. digamos, en el volumen este que usted conoce, Cori Racista y Gutiérrez también, en el capítulo 4, Silvia y yo hemos analizado este tema y estamos completamente seguros de que el mundo representado no es una cosa ajena al autor. El autor es quien escoge el lenguaje, el género, los personajes, el tema, la trama, los acontecimientos, la forma de pensar y de sentir de los personajes, Claro. las actitudes y aptitudes que tendrán
esos personajes, las filias y las fobias que tendrán los personajes hacia el mundo representado y la forma de incidir en el lector para que tenga las mismas predilecciones o preferencias y gustos que el autor desea, o por el contrario, exprese los mismos distanciamientos y rechazos hacia el mundo representado de los otros, de los negros, lo que esté representado ahí, que posee el autor del texto. En definitiva, digamos, nosotros pensamos que es el autor el responsable de generar el sesgo racista en el texto. No es el lector quien mete lo que tiene en su cabeza en el texto, no es el contexto, sino que el autor media entre lo que sucede en el contexto y lo que va a aparecer en el texto. Y de esa manera, el racismo se materializa en el texto gracias a las palabras, ideologías que tiene, y valores que tiene el lector sobre el mundo que está representando. Se supone, digamos, se dice siempre que, bueno, en la literatura es el lenguaje más meditado, sopesado, que los autores escogen muy bien sus palabras. Bueno, si es así, ¿por qué razón aparece el racismo en un texto? Es porque las palabras no fueron suficientemente sopesadas o porque efectivamente las palabras sirvieron, como dice Van Dyck, como semilla y fruto del racismo, ¿verdad? Ellas son ahí donde está el huevo puesto y esas mismas palabras son las que hacen eclosionar o explotar el racismo. Entonces, su pregunta es si el texto es racista. El autor también lo es, porque el racismo no lo metió allí el Espíritu Santo ni ninguna de las musas a las que invocó el autor, sino el autor fue el que escogió las palabras y en sus palabras se fue la ideología sesgada del racismo. Sí, claro, se entiende que se reproduce una forma de pensamiento. Muchísimas gracias por esa explicación tan detallada. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y tiene que ver un poco con algo que ya estaba mencionado con la crítica literaria. Entonces, la pregunta es que ¿cómo ha actuado la crítica literaria pues ahorita y en el pasado respecto a el racismo en la literatura, en las investigaciones que se han hecho al respecto y demás? Es que no solo está en, digamos, identificar el problema, sino entender y que la sociedad o que incluso los lectores y demás entiendan que es un problema y que no necesariamente porque no le afecte a usted, porque está en una situación de privilegio, quiere decir que haya que ocultarlo, taparse los ojos y dejarlo pasar. Okay. Entonces, ¿cómo ha actuado la crítica literaria presente y pasada respecto al tema de el racismo en la literatura? Sí, digamos, la crítica literaria europea y anglosajona, que es la que hemos consumido nosotros desde los años que se abrieron las universidades públicas acá, ha sido omisa, ciega, sorda y a la vez cómplice frente a la discriminación étnico-racial. Han hecho lo que ya expliqué antes, aquellas separaciones, digamos, y han privilegiado una lectura de lo estético por encima de lo ético y político. Usted encontrará críticos costarricenses decir que hablar de racismo, sexismo, homofobia, xenofobia en la literatura es querer hacer política o convertir el texto en una cuestión política para lo cual no fue escrito, porque se privilegia la lectura estética. Y nosotros desde la etnocrítica decimos que no se pueden separar lo estético, lo ético y lo político. ¿Verdad? Digamos, la crítica
al querer destacar estas cuestiones estéticas, pues ha cometido el acto de complicidad porque le ha hecho se ha hecho la vista gorda frente al problema que nosotros estamos apuntando, que es el racismo. Digamos, este punto lo podemos demostrar con varios ejemplos en el caso de Centroamérica y en particular sobre Costa Rica. Por ejemplo, un primer ejemplo es cómo se ha comportado la crítica literaria frente a Rubén Darío, por ejemplo. Rubén Darío ha sido redimido por la crítica literaria interna o nacional o nicaragüense por un analista que se llama Jorge Arellano, quien destaca únicamente en los textos de Darío aquella percepción atinada que Darío tiene sobre los negros. Por ejemplo, hay textos de Darío que se llama El talento de los negros, y Arellano dice que Darío anula la mentalidad prejuiciosa de la época, ¿verdad? Y hay otro que se llama La raza de Can o de Chan, Arellano dice que el autor mantiene un punto de vista ambiguo sobre los negros. Hay otro texto, digamos, que se llama Divagación. Allí, digamos, Rubén Darío queda seducido por una belleza africana y luego dice en otro texto que Darío manifestó orgullo por sus raíces africanas, como lo dice en las palabras preliminares, está en prosas profanas, donde también exalta la raza negra o la luz negra. Este señor también, bueno, señala varias cosas en las que exonera a, a Darío, y en una de las cosas donde uno se da cuenta que efectivamente se le fueron las de andar, es cuando dice que Darío repite en varias ocasiones una frase bíblica que está en el Cantar de los Cantares. La mujer del Cantar de los Cantares dice: negra soy, pero hermosa. Y allí, Darío, estamos ante un problema porque la adversativa ya introduce un tema que hace ver que lo negro siempre, en la percepción euro-occidental del canon blanco europeo, la negra siempre es fea, ¿verdad? Pero aquí esta hace como se dice, el contrapeso con esta adversativa. Bueno, Arellano, lo dicho por este señor, no es cierto en el sentido de que Darío reconozca su africanidad. Darío acentuó y consolidó una visión étnico-racial bien sesgada contra los afrodescendientes, como hemos demostrado en los análisis que hemos hecho. Hay un segundo ejemplo en América Central y es en Guatemala. Miguel Ángel Asturias escribió una tesis en 1923 que se llama Sociología Guatemalteca, el problema del indio. Allí este señor veía al indio como una degeneración física, psíquica y moral que debía ser regenerado imponiéndole la inmigración blanca europea. Digamos, aquí quien sale a defenderlo es otro autor que usted debe conocer, José Miguel Oviedo, autor de las historias de la literatura hispanoamericana. Dice Oviedo que para 1930, oiga lo que les voy a decir, la tesis sobre el indio fue escrita en 1923 y Oviedo dice que para 1930 Asturias
dice el señor, felizmente ya había abandonado del todo esas ideas que Francia reactivó imágenes obsesivas y muy distintas de su propia tierra. Eso lo dice porque Asturias escribe las tradiciones guatemaltecas, ¿verdad? Y ahí Ah, viene sí. Asturias a hablar de lo indígena, del subconsciente de los guatemaltecos y a exaltar o destacar lo indígena prehispánico, ¿verdad? Que es una estrategia que han hecho los liberales del siglo XVIII, perdón, XIX, cuando hablan de los indios, los ubican allá en el mundo prehispánico, pero de ahí para acá o los indios desaparecieron o se mestizaron, etcétera, y ya no hay indio, y los que hay se pueden corregir trayendo este tipo de población europea para que se mezclen y sanen o se regeneren. Bueno, la tesis de Asturias fue premiada por la Escuela de Derecho y por la universidad donde él estudió, porque reproducía el pensamiento institucionalizado sobre el indígena. Asturias es promotor y vocero del racismo de los liberales de la época del 19 hasta el 30 o 40 en Guatemala. Y digamos, hay que señalar que este texto de Asturias fue reeditado en el 2007 y venía acompañado de una advertencia firmada por el mismo Asturias que escribió, Asturias la escribió en 1971, diciendo que él que se distanciaba del racismo abierto del documento original, pero que seguía defendiendo el mestizaje como salida redentora, ¿verdad? Del texto. Entonces, Claro, ya hemos visto cómo la crítica ha entrado a salvaguardar tanto a Darío como a Asturias. como Ese estudios. mismo papel, ese mismo papel lo ha cumplido aquí la crítica literaria costarricense cuando se habla de Carlos Luis Fallas o de Joaquín Gutiérrez. Ujú. ¿Verdad? Los estudiosos del Valle Central se han encargado de negar, invisibilizar, natural, atenuar, transferir o minimizar, o sea, decir que si existe racismo en Cocorí, solamente son dos pasajitos, dos frasecitas, ¿verdad? Que de ahí en adelante nada más, no hay nada, de tal manera que como una parte no daña al todo, entonces el texto no lo es, ¿verdad? Ujú. Porque no se le puede aducir racismo a un texto por unas dos o tres frases que tenga. Entonces, pero bueno, nosotros demostramos, sabemos que eso va mucho más allá, que el racismo no solamente estaba en esas dos frasecitas, una Exacto. la cambió el autor, sino que hay una serie de elementos retóricos y estilísticos que siguen analogando al niño negro con el mono, ¿verdad? Lo que Fanon ha llamado, al negro siempre se le llama con un lenguaje zoológico, se le dice orangután, mono, simio, ¿verdad? Como le han gritado en los estadios allá en Cartago a los jugadores negros que son monos, simios, y les hacen el ruido, digamos, similar a un mono. ¿Verdad? Para insultarlos. Esa idea, es más, si usted tuviera la oportunidad de revisar, o quienes tengan la oportunidad de revisar todas las portadas Claro. de Corí, siempre aparece el niño con el mono, ya sea en la espalda, en la cabeza, al lado, etcétera, de modo que siempre el niño, aunque no sepa leer la parte verbal, sí puede consumir que donde hay un niño negro hay un mono. ¿Verdad? Entonces, esa cuestión es prácticamente... tengo mucho más que decir sobre esto, pero tampoco quiero abusarme del tiempo. Sí, claro, muchísimas gracias. Y de hecho, ese último análisis
que usted hace referencia me parece muy interesante porque a veces se nos olvida del mensaje que pueden percibir los estudiantes también que todavía no saben leer, que están en proceso de aprender a leer y escribir, y qué tanto pueden ellos percibir, incluso de las imágenes que a nosotros nos pueden explicar desde otra vertiente, ¿verdad? Sí, digamos, yo creo, digamos, que más peligrosas que las palabras son las imágenes, porque las imágenes materializan y condensan de manera clara y precisa los sesgos de cualquier naturaleza que tenga el emisor del mensaje, ¿verdad? Entonces, porque uno considera que una imagen es una materialización en bruto de algo real y concreto. Sí. Y cuando, por ejemplo, nosotros nos remitimos a una fotografía como imagen, uno dice, eso es lo que está en la foto, eso es el documento válido. Vea, lo que muestre la foto, eso es. Entonces, le da validez. Exacto, le da un carácter de validez, de verdad, incluso como un documento válido para un juicio, ¿verdad? Porque es una prueba. Y la portada de los textos de los libros de Cocori son así una muestra fehaciente de que al editor, en eso no tiene que ver nada Joaquín Gutiérrez, pero el editor que manda a hacer la portada no ha caído en la cuenta que lo que corrigió el autor dentro del texto se sigue reproduciendo en la tapa del libro. Muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue una perspectiva, un acercamiento a que la crítica, bueno, yo lo percibí así, suele separar o justificar, ¿verdad? Y además el investigador nos da algunos ejemplos muy puntuales de situaciones, no solo de defensa de la crítica, sino también de ejemplos de este tipo de sesgos en la literatura. Esto es importante para poder entender este fenómeno y demás. Ahora sí, vamos a pasar a una pregunta que es muy importante y que es parte fundamental de la investigación en este caso, y queremos escucharlo a usted comentarnos desde qué corriente teórica aborda sus estudios. Y yo creo que ya lo mencionaba un poquito cuando habla de etnografía, pero tal vez quiera como explicarlo un poco más o referirse a ello. ¿Desde qué corriente teórica aborda sus estudios? Muy bien, digamos, nosotros hablamos de etnocrítica y ya como hemos dicho, digamos, las teorías tradicionales, o como las teorías tradicionales no abordan el problema ético y político y los textos literarios por considerar que eso no es competencia de ellos, sino de otras disciplinas, o que, digamos, el racismo no tiene nada que ver con el lenguaje. Entonces, nosotros nos hemos preocupado y ocupado de elaborar herramientas que sirvan para visibilizar este problema que está presente en todas nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, y que, digamos, hoy por hoy es una lucha que se tiene de cómo desenmascarar, cómo superar, cómo salir del racismo, cómo combatirlo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos creído necesario que para poder formular una crítica literaria que supere las falencias o los vacíos de las anteriores, tenemos que arraigarnos en nuestro contexto latinoamericano y caribeño, ver cuáles son nuestros intereses y preocupaciones y problemas, y tratar de buscar asideros que nos ayuden, apoyos que nos ayuden a elaborar respuestas a dichos problemas. Digamos, allá en 1977, bueno, para decirlo más claro, a partir de los años 70 en América Latina comenzó a surgir
una serie de autores, críticos literarios, estudiosos de la literatura, preocupados porque las herramientas teóricas y metodológicas producidas en Europa y en Estados Unidos no servían para afrontar los problemas del contexto en el que se vivía. América Latina vivía en un contexto de gran convulsión, los movimientos revolucionarios, las luchas sociales, las preocupaciones, digamos, por las dictaduras, porque hubo muchas dictaduras a partir de los años 60 en América Latina, la represión, la violencia contra los derechos humanos, los genocidios, etcétera. Eso preocupó mucho a los intelectuales que, digamos, no encontraban herramientas apropiadas en las ya existentes para explicar la literatura. Y cuando se quería relacionar la literatura con el contexto, estos intelectuales fueron exiliados, fueron reprimidos, y entonces por eso hubo como un refugio en los estructuralismos, que solamente ven el texto en el texto, nada más, sí, la inmanencia textual. Bueno, Benedetti, uno de los escritores uruguayos, dice que en la América Latina no hay ningún sector, ningún campo específico que esté ajeno a lo político, a lo social, a lo económico, que esté al margen de las luchas por la liberación. Hay quienes las impulsan y quienes intentan frenarla, pero todos estamos comprometidos en ellas. Entonces, a partir de estos planteamientos de Benedetti, que dice, nada está fuera de lo político, que es semejante a lo planteado por las mujeres en Estados Unidos cuando nace este feminismo comprometido que dice lo privado es político también, ¿verdad? No hay esa separación, porque aquí el problema son las separaciones, sí, de las que hablamos antes. No puede haber separación entre lo político y lo privado, dicen las mujeres. Lo privado también es político. Entonces aquí Benedetti ya comienza a armar algo que se va a plantear en los restantes, digamos, teóricos. En 1974, el mismo Benedetti se preguntaba lo siguiente: ¿debe considerarse la crítica estructuralista como el dictamen inapelable de nuestras letras? ¿O por el contrario, junto a nuestros poetas y narradores, debemos crear también nuestro propio enfoque crítico, nuestros propios modos de investigación, nuestra valoración con el signo particular, salidos de nuestras condiciones, de nuestras necesidades, de nuestros intereses? Y sigue Benedetti, dice, no estoy proponiendo que para nuestras valoraciones prescindamos del juicio o del aporte europeos. En América Latina sabemos que nuestra comarca no es el mundo. Por el contrario, sería estúpido y suicida negar cuanto hemos aprendido y cuanto podemos aprender aún de la cultura europea. Pero tal aprendizaje, por importante que sea, no debe sustituir nuestra ruta de convicciones, nuestra propia escala de valores, nuestro sentido de orientación. Eso lo dice en 1971. Entonces, nosotros, digamos, apegados a muchas de las cuestiones que dicen los autores y los críticos, hemos señalado que efectivamente debemos establecer un diálogo con las teorías europeas y estadounidenses, pero ese diálogo no es para reproducirlos, sino para romper con ellos, en el sentido de que haya diálogo y a la vez ruptura, porque estamos rompiendo con la visión o la percepción o la epistemología desde la cual los europeos y los estadounidenses ven las letras o el mundo o la sociedad del conocimiento, etc. Nosotros creemos, como lo dije ya antes, con las herramientas que nos da el amo, es una frase de Lord de Audre,
una negra estadounidense, con las herramientas que nos da el amo, jamás vamos a poder destruir la casa del amo. Yo he relacionado esa frase de Lorde, de Audre Lorde, con un poema que escribió Isaac Felipe Azofeifa, que se llama El monstruo. Él dice, el libro en el que lees, el mismo monstruo lo ha dictado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quieres liberarte del monstruo si el libro en el que lees, el mismo monstruo lo ha dictado? Entonces, uno tiene que hacer dialogar, o sea, consumir críticamente lo que viene de otra parte, pero a la vez agregarle nuestras preguntas, nuestros intereses, nuestras preocupaciones para resolver nuestros problemas, porque de lo contrario, seguiremos viviendo enganchados en el eurocentrismo, en el etnocentrismo, y eso no se vale.